ven, que nos siguen, que nos escriben en toda Latinoamérica, en España, todo lo que es Europa. Gracias a todos los que nos están esperando y sintonizando en estos mensajes de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 4 cimientos para que mi iglesia sea saludable. ¿Qué es cimientos? Es la base, ¿verdad? Es lo que sostiene la casa, la construcción, el edificio. Eso se llama cimientos. Eso es lo más principal. Y dependiendo de los cimientos, si el cimiento está construido para 3 pisos, solo 3 pisos va a soportar. Si pone un cuarto y un quinto, se viene abajo, se echa a perder. Lo mismo ocurre con las iglesias. Todas las iglesias locales en el mundo entero, hay millones de iglesias cristianas, también tienen sus cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? La Biblia, la palabra de Dios. La oración, la oración es buenísima, lo que estamos hablando. Es parte del cimiento. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestras doctrinas y creencias. La iglesia también tiene bases. Hay 4 cimientos que voy a explicar brevemente. Pero antes que todo, quiero hablar de 6 etapas de una iglesia moribunda, de una iglesia cuando se va a morir. ¿Quieren saber cuáles son los signos que presenta una iglesia que está a punto de morir? O sea, a punto de cerrarse. Hay 6 signos que escribió Tom Rainer. Él es el presidente y el CEO de Lifeway, de Christian Resources. Esto es muy importante lo que dijo Tom Rainer. Él dijo así, escribió estas palabras: las 6 etapas de una iglesia moribunda es esta. Número 1, él escribió: cuando una iglesia está a punto de morir o con signos de estar muriendo, se niegan a invitar a otros a la iglesia. O sea, el problema de una iglesia que llegase a punto de morir o a morir es porque esta iglesia no está invitando a otros, ya sea a su casa a tomar un café y hablarle de Cristo, ya sea a la misma congregación, a un barbecue. ¿Para qué? Para que presentarle la palabra de Dios. Y una iglesia llega a morirse cuando no está invitando a otros. La iglesia en los Estados Unidos está disminuyendo numéricamente. Cada vez hay menos y menos personas en los Estados Unidos asistiendo a la iglesia, pero parece que nadie se preocupa por aquello. Aquí estamos preocupados por eso, en otros lugares a lo mejor también, pero la gran mayoría de creyentes, especialmente en los Estados Unidos, a nadie le está preocupando que cada vez hay menos personas que asisten a la iglesia. Menos personas son alcanzadas con el Evangelio, pero eso no está alarmando a nadie. Mira, yo soy maestro y doy varias clases de teología, de Biblia, de crecimiento, de administración de la iglesia. Doy algunos tipos de clases y doy conferencias sobre las iglesias y la administración y cómo crecer y todo eso. Y siempre estamos diciendo, porque estamos muy preocupados por la historia de la iglesia aquí en los Estados Unidos. La segunda cosa de una iglesia moribunda es la recalibración. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, la iglesia realmente no quiere cambiar y solamente piensa que necesita un ajuste nada más, pero no quiere un cambio rotundo que saque a la iglesia moribunda en el lugar donde está. La tercera cosa de una iglesia moribunda es el enojo. Eso está matando a las iglesias. Los líderes están enojados y están culpando a la denominación. Culpan a los jóvenes de que son carnales y eso está matando a la iglesia. En lugar de apoyarlos, estamos culpando a los jóvenes que no se someten a Dios. Culpan a la cultura desenfrenada, con la vida loca y el pecado, y eso está matando a las iglesias. Culpan a la comunidad que nos rodea. ¿Por qué? Porque la comunidad ya no está llegando a las iglesias, y eso está matando a nuestras congregaciones. La cuarta cosa de una iglesia moribunda es el éxodo de los miembros. En otras palabras, miembros que vienen y se van. Son esporádicos. Llegan por una temporada,
trabajan, pasan 2 o 3 años y se cambian a otra ciudad y abandonan las iglesias. Eso está haciendo a la iglesia moribunda. O creyentes que no les gustó algo en la iglesia y se van sin decir nada, sin avisar. Eso está matando a nuestras iglesias en los Estados Unidos. O creyentes que no les importa nada porque en algo se sintieron ofendidos y se van de la iglesia. Esos son signos de una iglesia moribunda. La quinta cosa de una iglesia moribunda es la desesperación por hacer cambios. Como ven que la iglesia se está muriendo, quieren desesperadamente, ahora sí, hacer cambios. ¿Y saben qué? Porque saben que su iglesia pronto morirá. Y hacen cambios sin pensar. Hacen planes sin pensar y consultar con Dios. Se desenfrenan, no ponen sus pies en tierra, se desesperan y comienzan a hacer cualquier cosa, y eso las hunde aún peor todavía. Y la última cosa de una iglesia moribunda, o que se cierre o que ya no exista, es, lógicamente, la muerte. Y la iglesia entonces comienza a entregar sus propiedades a otra iglesia igual a ellos, o a una iglesia que esté creciendo. Y sabes una cosa, y todo este proceso de una iglesia moribunda, de los 6 puntos que he dado, toma desde la negación hasta la muerte, tomaba 30 años. Todo este proceso de una iglesia hasta que llegue a cerrarse porque se murió, porque no hay miembros, porque no evangelizan, porque no invitan o porque critican a otros y las iglesias se mueren, todo este proceso toma 30 años. Pero ¿saben lo que está pasando ahora en el siglo XXI? Es que ya no toma 30 años. Hoy en día el proceso se ha hecho más corto y está tomando nada más 10 años o menos. En otras palabras, las iglesias moribundas en todos los Estados Unidos en el día de hoy, porque son más de 7,000 a 10,000 que hay cada año de iglesias moribundas que cierran sus puertas o venden sus edificios. Hoy en día ya no pasan 30 años luchando para mantener viva la iglesia, para lograr que el Señor la levante. Ya no luchan, sino que simplemente en menos de 10 años ya la cierran y los cristianos se dan por vencidos. Parece que casi 9 de cada 10 de las iglesias mueren en comunidades donde las comunidades están creciendo, pero los creyentes en las iglesias, lo poquito que han quedado, las cierran, ya no en 30 años como antes, ahora en menos de 10 años las están cerrando. El problema, ojo con esto, escríbalo si gusta, el problema no es la escasez de gente, allí no está el problema. El problema está en la escasez de coraje, compromiso y sacrificio de todos nosotros los miembros. Allí está el problema. Porque años atrás, 30 años, las iglesias tenían coraje, compromiso y se sacrificaban por mantener y no cerrar la iglesia, pero ahora lo hacen en menos de 10 años. Y nos tiemblan las piernas el día de hoy aquí en los Estados Unidos. Por eso, de 7,000, ojo, a 10,000 iglesias se están cerrando anualmente en los Estados Unidos. ¿Usted piensa que esa es una historia para sonreír? ¿Una historia para estar contentos? ¿De que 7,000 a 10,000 iglesias cada año se están cerrando y están muriendo? Eso es triste. A mí me hizo llorar eso. Mientras yo estaba haciendo esta investigación, yo estaba llorando con el corazón bien partido. 7,000 a 10,000 iglesias se cierran cada año aquí en los Estados Unidos. Esa no es una buena noticia. Es la noticia más trágica que esté pasando aquí en los Estados Unidos. Y a todos los que me están escuchando, estamos viviendo en los momentos más difíciles de este mundo. A donde quiera, en cualquier parte del mundo que me estén escuchando. Estamos pasando una de las peores desgracias y una de las historias más oscuras y negras de las iglesias de Cristo en todo el mundo entero, especialmente aquí en los Estados Unidos y en países como Holanda, países europeos, donde ya es post-cristiano el cristianismo actualmente.
Es triste todo esto. Por eso le estaba diciendo Dios, ¿qué predico este domingo? Es un tema libre, no es una serie de mensajes, es un tema libre. Me gustaría llevar una serie de mensajes porque las iglesias están muriendo y ver punto por punto por qué siguen muriendo las congregaciones. Pero este es un tema libre. Y dije, Dios, ¿qué hago? ¿Qué predico? ¿Qué necesita tu pueblo? ¿Qué necesita la gente? No solamente la iglesia de aquí, de Punto de Gracia, sino la iglesia en el mundo entero que nos escuchan. Porque si hay cientos que nos escuchan cada semana, por el YouTube, por las redes sociales, nos escuchan cientos y cientos de personas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el mensaje? Por eso decidí predicar. Tome su boletín. 4 cimientos para que mi iglesia sea saludable. Usted que nos está mirando en cualquier parte del mundo, es para usted también el mensaje. Usted puede decir, yo voy a escuchar 4 bases o cimientos o razones principales para que mi iglesia sea una iglesia saludable. La primera, escríbalo en el boletín, por favor. Mi iglesia será saludable con mi participación. ¿Qué necesita la iglesia para que la iglesia no sea moribunda, para que la iglesia no muera? Necesita, en primer lugar, escríbalo allí, mi participación. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el versículo 47, allí encontramos la historia de la iglesia primitiva. Allí encontramos la historia de la iglesia que comienza a crecer. Que de la noche a la mañana, de 120 miembros, se hicieron 3,120. De la noche a la mañana, con un solo sermón, se ganó a 3,000 personas para la iglesia de Cristo en el primer siglo. Luego encontramos más adelante que ya no son 3,000, son 5,000. Y después encontramos 7,000. Y no pasaron muchos años. Crecieron rápidamente. Esa es la historia eclesiástica. En el libro de los Hechos, les ruego por favor, lean esta semana Hechos capítulo 2, escríbanlo por favor, leer Hechos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 47. Todo ese capítulo, léalo y allí va a encontrar la historia de la iglesia de la cual hoy voy a estar hablando aquí. En el primer punto, encontramos que esta iglesia, los primeros creyentes estaban todos juntos, todos unánimes. Todos estaban llenándose de Dios y encontraron su fortaleza en la participación mutua, o sea, la unidad y la participación con Dios. Y leemos en la pantalla, en el versículo 1 del capítulo 2, dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Varias traducciones lo ponen que estaban todos en un mismo lugar, unidos en un mismo lugar. Y allí está la clave para que una iglesia no muera. Es la unidad. La unidad significa participación, donde usted y yo participamos. Y qué bonito sería que Punto de Gracia jamás en la vida se cierre esta iglesia. No importa si pasen 100 años, 200 años, 300 años, 1000 años. Si el Señor no ha venido, lo maravilloso sería que esta iglesia nunca se cierre. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que necesitamos para que esta iglesia jamás se cierre? La participación suya y la participación mía. ¿Cómo es eso de la participación? Todos aquí ponemos un granito de arena. Todos aquí nos apoyamos. Todos aquí apoyamos y hacemos fuerza para llevar adelante esta congregación. Unos diezman, otros ofrendan. Eso es parte de la responsabilidad cristiana. Eso es parte. Todos debemos de poner ese granito de arena, ¿verdad? Otros mueven luces, mueven pantallas, mueven sillas, las arreglan. Otros limpian el edificio para que cuando las personas llegan le encuentren limpio, bonito. ¿A cuánto les gusta este lugar, todo este lugar? ¿A cuánto les agrada? ¿Les encanta? ¿Cuántos se sienten limpios cuando entran a este lugar? ¿Se sienten limpios?
¿A cuánto les agrada escuchar un mensaje que los anime y no que los esté cortando y martirizando? ¿A cuánto les agrada? ¿Les gusta venir a esta iglesia porque se siente limpio, se siente bien, se siente apoyado y ayudado por un mensaje? Es porque todos trabajamos, todos participamos. Yo participo durante la semana buscando información en la palabra de Dios para traerle un mensaje. ¿Cuántos están ya participando aquí en la iglesia? Moviendo algo, sillas, vienen tempranos. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas ya están participando. Pero aquí hay más de 50 o 60. Solamente el 5% o el 4% ya está participando, ¿verdad?, en hacer algo. La invitación de Dios el día de hoy es: involúcrense, comience a participar. Dios le dice hoy con amor, Dios le dice hoy con ese deseo que le tiene hacia usted, ya empieza a participar. Dígale al que está a su lado: hey, intégrate, comienza a venir más temprano. No sea más mal ejemplo, empieza a venir temprano, porque siempre hay algo que hacer en la iglesia. ¿Cuántos les gustaría servir de ujieres? Ujieres es que están en la puerta dando la bienvenida a las personas. Ujieres es cuando un niño está llorando mientras oramos, mientras cantamos. Y los ujieres, el trabajo de los ujieres es correr donde está el niño llorando, agarrarlo con amor y sacarlo en la parte de afuera, en los muebles muy bonitos, sentarlos, acariciarlo, asegurarse que todo esté bien con el bebé. Ese es el trabajo de los ujieres. ¿Cuánto les gustaría servir como ujieres? Yo sé que aquí algunos están sirviendo. Tenemos solo una mano para servir como ujier. Uno solo. ¿Sí ves? ¿Quieres una iglesia sana? Una iglesia que no sea moribunda. Hay que participar. Tenemos que involucrarnos. ¿Cuántos quieren trabajar moviendo estas luces al final y al inicio del servicio? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos quieren mover esas luces? Solamente 2. Yo les ruego que los que ya lo están haciendo no levanten sus manos porque ya lo están haciendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Necesitamos mover muchas cosas aquí. ¿Cuántos les gustaría participar en el café hacia allá afuera? ¿Cuántos toman café cada domingo? Yo tomo cafecito y pancito muy rico, gracias a Dios y gracias a personas que ya están participando y lo están haciendo. ¿A cuánto les gustaría añadirse a este trabajo, a este servicio? Participación. ¿Cuántos que no están les gustaría añadirse al café? ¿A cuánto les gustaría traer el café? ¿O a cuánto les gustaría comprar el pancito? Gastan nada más 10, 15, 20 dólares y le gustaría. Allá tenemos una mano. Francisco, ayúdame a mirar a todas las personas. ¿En serio? Sí, lo necesitamos. ¿No quieres que esta iglesia se cierre? Vamos a participar todos. Es el momento, es el tiempo de participar. ¿A cuánto les gustaría venir más temprano y ayudarle a los ujieres? Tenemos 2 equipos de ujieres. Un equipo lo conforman 2 personas y el otro equipo lo conforman 2 personas. ¿Y sabes qué? Eso casi no es equipo. Un equipo de fútbol, ¿de cuántos son? Para entrar en una cancha de 11 y fuera de la cancha más de 20. Y aquí tenemos 2 equipos. Cada equipo tiene solamente 2. ¿Cuánto les gustaría apoyar a los equipos? Levanten la mano los que les gustaría trabajar con los ujieres. Eso significa venir más temprano, a más tardar a las 12:20, como más tarde 12:20. Pero lo digo sonriendo y lo digo con mi corazón en la mano y lo digo con amor. Hay mucha gente aquí en nuestra iglesia que viene muy tarde. Llega tarde y tras que llega tarde, llega cansada, llega alborotada. Hay que venir temprano. Eso es importantísimo. Amamos a Dios, amamos a la iglesia. ¿Verdad que en el trabajo, si llegamos tarde, nos ponen una X, ¿verdad? Y es posible que nos boten del trabajo si llegamos unas 2 o 3 veces tarde. Nos botan sin compasión, sin misericordia. Y es nuestro trabajo, con eso sustentamos a nuestra familia, ¿verdad? Pero aquí el servicio lo tenemos a la 1:30. Puedes dormir hasta las 11 de la mañana. Y sabes, aquí hay un gran ejemplo. Tenemos aquí 4 coristas que están bien temprano aquí y yo las admiro a ellas. Son muy bonitas en Dios, muy bonitas en todo. Adornan este lugar. Ellas vienen bien
de cristianos. Eso dijo Ash Russell, un gran hombre, en la página 160 y 161 de su libro. Él escribió un libro, Las 10 cosas más grandes. Él dijo que en 1990, 224 millones de cristianos éramos aquí en los Estados Unidos. Pero hoy solamente 9 millones de cristianos en los Estados Unidos asisten a la iglesia regularmente. Mira, en 1990, 222 millones éramos de cristianos en los Estados Unidos. 27 años más tarde, hoy solamente 9 millones de personas están asistiendo regularmente a nuestras iglesias aquí en los Estados Unidos. Wow. Eso dijo David Olson, es el director de la Fundación de Iglesias Evangélicas. Y él dice, si este número sigue así, si los cristianos siguen así, cada vez menos asistiendo a la iglesia, es posible que para el año 2050 sea la mitad nada más del número actual que asisten a la iglesia. O sea, 4,5 millones se calcula, se está mirando que asistirán nada más a las iglesias en los Estados Unidos para el año 2050. Wow. ¿Estaremos nosotros en parte de esa lista? ¿Seremos parte de esa lista? Si esto no cambia, aquí en los Estados Unidos se cerrarán las puertas. Y el presidente de Lifeway dijo estas palabras: la generación del milenio verá el cierre de las iglesias con la misma prontitud con la que los concesionarios del General Motors vieron cerrar también las suyas. ¿Cuáles son la generación de los milenios? Son los jóvenes. Generación milenios se les llama a todos los jóvenes que nada más andan con la tablet, con el smartphone, con todo lo que tenga que ver con redes sociales, todo lo que tenga que ver con tecnología. A ellos se les llama, mejor dicho, a todos los jóvenes que ya están jovencitos, los teenagers, son los milenios, lo que les llamamos hoy en día. Aquí tenemos a 2 milenios aquí al frente. Eso es triste saber que en los Estados Unidos, para el año 2050, solamente 4,5 millones se está vaticinando, nada más es un cálculo, nada más, no es real, pero se está proyectando que la gente va a dejar de asistir a la iglesia. En segundo lugar, escríbalo: 4 cimientos para que mi iglesia sea saludable. En segundo lugar, mi iglesia será saludable con mi proclamación. ¿Qué es proclamación? ¿Cómo yo tengo a mi iglesia saludable? Proclamación significa predicar, hablar, decir que Cristo es el único que tiene la esperanza para el mundo moribundo. Decir que Cristo es la única esperanza. Decir que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Decir que sin Cristo estamos fritos. Es decir, que sin Jesucristo la vida es imposible. No hay nada en este mundo que se compare con la persona de Jesucristo. Spider-Man, Superman, no tiene nada que ver ni se compara con la persona de Jesucristo. Absolutamente nada. Saben, todos los personajes de la Liga de la Justicia que nosotros tenemos, como la Mujer Maravilla, como el Hombre de Hierro, como tenemos todos estos tipos de personajes como las tortugas ninjas, y todos estos personajes que los niños han hecho héroes, no son nada comparados con Jesucristo. La persona de Jesucristo es nuestro héroe y debería de ser el héroe de todos aquellos que están sufriendo y padeciendo y pasando momentos difíciles. Cristo es nuestro héroe. Y si yo quiero ver a mi iglesia saludable y no moribunda para que más adelante llegase a fallecer, yo necesito empezar a proclamar el Evangelio de Cristo. En el mismo capítulo 2, el versículo 40 dice así: y con otras muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba a la gente diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El pastor bautista Miguel Núñez es un gran hombre.
Él dice en su libro, El poder de la palabra para transformar una nación, dice así estas palabras, que probablemente ningún otro país en toda la tierra ha sido tan bendecido y ha sido tan influenciado desde su fundación por la palabra de Dios como esta nación, los Estados Unidos. Los Estados Unidos se creó y sus leyes se crearon basados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y los valores y las influencias cristianas en los Estados Unidos a lo largo de los años ha sido bien importante para la historia de esta nación. Dios ha bendecido a esta nación porque esta nación fue fundada. Sus padres fundadores fueron cristianos, fueron abogados, fueron médicos, fueron ingenieros, fueron arquitectos, fueron pastores. Ellos fundaron esta nación. Y todo lo que nosotros tenemos como leyes, la constitución, fueron creadas y firmadas por pastores, por médicos, por ingenieros, por abogados, por ministros. Y por eso fueron creados en Dios y por eso Dios ha bendecido grandemente esta nación. En tantos cientos de años que tenemos como fundación, esta nación ha sido grandemente bendecida por Dios. Y cuando llegaron los puritanos o los Pilgrims, no sé si han escuchado la historia, llegaron a las costas de Massachusetts, aquí en las costas de los Estados Unidos, buscando un lugar, una patria, un pedazo de tierra donde ellos puedan practicar bien el evangelio. Salieron huyendo de sus países, de los lugares de donde vinieron. ¿Por qué? Porque el evangelio allá se había degenerado, el evangelio se había pervertido. Las iglesias comenzaron a morir. Entonces ellos navegaron y cruzaron el Atlántico buscando en los barcos llamados Mayflower, buscando un lugar, un pedazo de tierra donde ellos puedan practicar el buen evangelio. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, buscando, y llegaron a los Estados Unidos. Entonces ellos hicieron de la educación una prioridad. En 1642 la ley aprobó y se estableció la educación obligatoria para todos los niños, gracias a ellos. Esto explica por qué la iglesia cristiana empezó entonces a crear escuelas y universidades, porque nació de esto, tiene raíces cristianas y las iglesias comenzaron a crear escuelas y universidades. Por ejemplo, la Universidad de Harvard. En 1633, escuche bien esto y si gusta escríbelo. La Universidad de Harvard fue fundada con el propósito de educar a pastores. Así inició la Universidad de Harvard. Su único objetivo era que la Universidad de Harvard, allí vayan a prepararse los hermanos de la iglesia para ser pastores y ministros del evangelio. Así empezó la Universidad de Harvard. ¿Qué hace Harvard el día de hoy? ¿Qué es lo que está haciendo el día de hoy? Hay mucho ateísmo, hay mucho materialismo, hay demasiada mundanalidad. Harvard ya no es como empezó. Harvard inició solamente para preparar a ministros, líderes que vayan a pastorear a las iglesias preparados, estudiados, porque eso es lo que necesita. Y así empezó la nación, así empezó la iglesia en 1636. Y se llamaba a la Universidad de Harvard, ¿saben cómo la llamaban? La llamaban la sal de las naciones, la sal. Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y que nosotros le damos sabor a este mundo con el evangelio. Y a Harvard le llamaban la sal del mundo, así la llamaban. Y en 1701 la Universidad de Yale, los que han escuchado los del Yale, se fundó con el propósito también de educar a pastores y ministros para que vayan educadamente a pastorear a las iglesias. Así empezaron las dos universidades más grandes del mundo, las más reconocidas, que hasta el día de hoy son muy reconocidas, pero que poco a poco fueron abandonando el propósito por el cual ellas fueron fundadas. La influencia de la fe cristiana se ha venido perdiendo por las leyes que se han venido desarrollando, leyes que no están a favor de la vida. Se han venido aprobando las leyes del aborto, por ejemplo,
las leyes de los matrimonios homosexuales. Eso es una aberración, eso es una inmundicia ante los ojos de Dios. Y todo este cambio que hemos venido teniendo ha venido perdiendo y ha venido matando a nuestras iglesias. De eso estamos hablando. Los Estados Unidos, por ejemplo, estuvo basado en los 10 mandamientos. Por esa razón los 10 mandamientos estaban en las cortes de las autoridades, en las oficinas del gobierno, estaban los 10 mandamientos, pero algunos ciudadanos empezaron a quejarse de los 10 mandamientos y sacaron los 10 mandamientos de las oficinas de las cortes gubernamentales de los Estados Unidos. Hoy ya no tenemos los 10 mandamientos en las oficinas, comenzaron a derrumbarlas. Es una gran tristeza. Han sucedido grandes cambios en los últimos 50 años, aunque las cosas empeoraron y empeoraron, siguen empeorando en la actualidad. En 1933, escuche bien esto, es bien importante, John Dewey es un gran hombre, es un padre de la educación moderna, perdón, no es un gran hombre, dije es un padre de la educación moderna, mejor dicho, está en contra del evangelio. John Dewey, si alguien lo quiere escribir, en 1933 firmó el primer manifiesto humanista que incluía 3 cosas. La primera, él dijo, no existe el creador, no hay Dios. Era parte del gobierno. La segunda dice, no existe la creación, negó la creación. Y lo tercero, no existe la moral absoluta de Dios. O sea, todo es relativo. Podemos hacer todo lo que querramos, no importa. Y se empezó a darle al pueblo las decisiones. Y ya las decisiones no las tomaban las iglesias, no las tomaban los pastores. Ya no dirigían los programas de las fiestas cada año, las dirigían las iglesias y los pastores. Ahora no, se entregó. Los políticos que no conocían a Dios dijeron, entreguemos en manos del pueblo lo que el pueblo quiera y que el pueblo elija los temas del aborto, de la eutanasia, de la inmoralidad sexual, de la homosexualidad, del bestialismo. Que el pueblo elija. ¿Por qué? Porque no sabían nada de ética y moral que solamente la encontramos en la palabra de Dios. Y es peligrosísimo entregarle el poder al pueblo, bien peligroso, porque hoy en día estamos cosechando, estamos viendo el fruto, el resultado de haber entregado el poder al pueblo. Es muy triste decir eso, pero es una realidad. Entonces, casi 30 años después, en 1962, la oración entonces fue prohibida en las escuelas públicas. ¿Por qué crees que en las iglesias se están cerrando y cada año se siguen cerrando y se siguen muriendo? Porque prohibieron la oración en 1962 en las escuelas, después de 300 años de oración pública que se hacían en las escuelas. Por 300 años se hicieron oraciones públicas, vienen y las cierran en 1962 y dijeron, no más oración pública en las escuelas. Hoy, por eso estamos viviendo así como estamos en las iglesias en los Estados Unidos, porque la gente se pregunta, ¿por qué se cierran 7,000 a 10,000 iglesias? Hoy vemos el fruto, el resultado, estamos cosechando las malas decisiones que se hicieron fuera de la Biblia, fuera de Dios. Al año siguiente, en 1963, la lectura de la Biblia también fue prohibida en las escuelas públicas. Mira, en el 1962, sacaron a la oración. 1963, sacaron la lectura de la Biblia. Los dos casos de las escuelas. Es triste, ¿no? Pero sí les permiten leer la Biblia en la cárcel, ¿sí o no? En la cárcel sí les permiten leer la Biblia y sí les permiten orar. Pero ¿por qué no les permiten leer la Biblia y orar en las escuelas? ¿Sí ve cómo este mundo está tan tergiversado? En lugar de ser a lo contrario, ¿verdad? Para ser sarcástico. ¿Sí les permiten en la cárcel cuando ya no se puede hacer nada con un degenerado en la cárcel? Pero no les permiten con una persona sana en las escuelas orar y leer la Biblia. Allí está prohibido, pero en la cárcel sí.
¿Sí ve cómo este mundo está? ¿Por qué crees que se cierran las iglesias? Cada año 7,000 a 10,000 iglesias se están cerrando. ¿Y sabes qué? Allí no terminó todo. 10 años después, en 1973, el aborto fue declarado legal. 10 años después. ¿Sí ve cómo esta espiral ha venido de peor en peor? Y en 1987, o sea, unos años después, las leyes requerían que las enseñanzas de la creación junto con la evolución, las leyes estaban tratando de, muchos personajes bíblicos, gente sana de las iglesias, estaban tratando de que, como ya no se enseñaba la creación, porque la prohibieron, sino que se enseñaba la evolución, se protestó en 1987 y se dijo, si se está enseñando la evolución, que venimos del chango, que tú eres cara de chango, eso es lo que ellos decían, entonces vamos a promover una ley de que también se enseñe la creación juntos. O sea, si enseña la evolución, ¿por qué no hay que enseñar la creación? ¿Y sabe lo que pasó? Revocaron esa ley, la anularon. Y dijeron, no, en las escuelas vamos a enseñar evolución, cero creación. ¿Cuál es el resultado de ahora? Pecado, vida loca, bestialismo. ¿Qué es bestialismo? Es la unión conyugal, no conyugal, la unión sexual, con perros, chivos, vacas, gatos, gallos, gallinas. Eso es bestialismo. Y se practica aquí en los Estados Unidos, millones de personas la practican, si no estás enterado. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué el aborto? ¿Y por qué la marihuana la legalizaron aquí en nuestro estado de Oregon? ¿Y por qué es recreacional? ¿Y por qué tantas cosas que tenemos? ¿Y por qué asesinatos y crímenes y tanta inmoralidad sexual? ¿Por qué pornografía y tanta maldad? Borracheras, orgías, vida loca. Estamos cosechando. Estos son los resultados de las malas decisiones que años atrás se vinieron tomando por dejar a un lado a Dios, a la oración, a la Biblia. Y lo que se viene no es nada bonito, no es nada bueno lo que nos viene por delante. Nuestros hijos van a ser las víctimas. No sea que mañana descubras que tu hijo es homosexual o es una lesbiana. O que tus hijos ya están metidos con las drogas, con la cocaína o inyectándose. O que tus hijos practican la vida loca y que se acuestan antes de ir al matrimonio o que aparece embarazada. Todas esas noticias ya no son sorpresas el día de hoy. Todo eso está ocurriendo. La rebeldía, la rebelión, ya no es hoy en día sorpresa de que entre un cristiano con una pistola, con un arma y mate al pastor que está predicando en la iglesia. O que un pastor que va a orar por una familia y está arrodillado orando por una niña enferma, un miembro inconforme le clave 3 puñaladas por atrás. Eso es real, eso pasó en el 2011. Estamos viviendo los peores tiempos, los peores momentos. Y nosotros como iglesia decimos, número 2, debemos de empezar a proclamar el evangelio. Debemos de estar más unidos que nunca. En las iglesias, si quieres ver tu iglesia sana y no quieres matarla, no te quejes de nada. Ven a la iglesia con alegría, con amor, sirve a Dios, apoya, respalda, no critiques. No te sientas agüitado, triste, congojado. Ven a la iglesia con corazón abierto. Ven con una mente abierta a recibir la palabra de Dios. Si se te exhorta, di gracias Señor porque me amas, porque quieres el bien para mí, porque amas a mi familia. No critiques. Gracias a Dios en esta iglesia hasta el día de hoy no hay críticas aquí. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Pero no permitamos que en los meses y en los años que vienen aquí hayan críticas o que vengas de mala gana. No permitamos eso aquí. O que porque se te exhortó ya no vienes 2 semanas, 3 semanas o apareces cuando te da la gana. No permitamos eso. Gracias a Dios aquí no sucede eso todavía y esperemos que sigamos así como estamos. Así como venimos, estamos bien. Gracias a todos ustedes que estamos empezando esta iglesia muy bien. Tenemos 2 años recién en esta iglesia. Y vamos bien, vamos por un buen camino.
Y no esperemos que en esta congregación tengamos en el futuro chismosos, divisionistas, pleitistas, gente que falta el respeto al liderazgo. No esperemos eso. No esperemos que una jovencita de aquí aparezca embarazada antes de casarse. No esperamos eso. Queremos que con la ayuda de Dios hagamos lo que Dios quiere aquí en esta iglesia. Eso es maravilloso. Eso es bonito. Que vengas temprano, que seas un ejemplo. Si quieres ver a tu iglesia sana, de ti depende. De mí depende. De todos nosotros depende. En tercer lugar, mi iglesia será saludable con mi perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Yo tengo que venir cuando hay servicios, es para Dios. Y yo separo mi tiempo para Dios. Yo separo mi tiempo, ¿verdad? Si no estás en una crisis, así en una crisis que necesitas dinero porque te van a botar del apartamento donde renta y te llaman diciendo que el domingo van a trabajar, no vayas, porque no estás en crisis. Ven y cumple tus responsabilidades con Dios. Ven a la iglesia, di, lo siento mucho, sé que es voluntario, pero tengo un compromiso grande. A no ser que tengas crisis, que sí necesitas ese dinero. ¿Por qué? Porque te van a subir los intereses o te van a botar del apartamento donde renta y necesitas el dinero. Está bien, ve, corre, trabaja. Yo aquí le he dicho a mucha gente, está bien, vete a trabajar el domingo, no vengas a la iglesia, vete a trabajar. ¿Por qué? Porque sé que tiene crisis, porque sé que hay necesidades, son emergencias. Pero si no tienes emergencias, número 3, si quieres ver a tu iglesia saludable, sé perseverante. Persevera. Dios te va a dar el doble del esfuerzo que tú haces al venir a la iglesia sin fallar. Dios te va a bendecir más.